Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Qué gran bendición iniciar esta semana de estudio. En el día de hoy estamos iniciando la semana número 7, la lección número 7 para el trimestre, y nos habla sobre el cuerpo unificado de Cristo. Aquí nos estaremos dando cuenta a qué se está refiriendo cuando se habla de un cuerpo unificado, y ese cuerpo unificado es básicamente en Cristo Jesús. Hay un pasaje de la Biblia que nos trae la lección número 7 del trimestre, que se encuentra registrado en la carta de estudio Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para edificación del cuerpo de Cristo. Y ahí la razón por la que decimos este es el texto fundamento para lo que estaremos viendo durante toda la semana. Así es que trate de memorizar este pasaje de la Biblia, y aún más que memorizar, de reflexionar en sus grandes enseñanzas para que podamos seguir en ese crecimiento hasta la estatura, como dice la Biblia, de un varón perfecto que es en Cristo Jesús. Amigos, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Llame a sus seres queridos para que estudie juntos a este equipo de Radio Amanecer en Estudio estas grandes verdades que iniciamos en el día de hoy con la lección número 7, el cuerpo unificado de Cristo. Pastor Sergio Rubio, es un placer saludarle. Está con nosotros aquí en los comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones. Muchas gracias, Pastor. Un saludo para usted, para su esposa y para el resto de su familia. También saludamos a toda la audiencia de Radio Amanecer, la voz de la esperanza. Estamos entrando en una semana más de estudio, y es una semana muy importante esta, porque el tema para esta semana es el cuerpo unificado de Cristo Jesús. Y necesitamos orar mucho para que el Espíritu Santo nos ayude a comprender este estudio, y por eso le estoy invitando a que tengamos una palabra de oración. Bendito y eterno Padre, te damos gracias por Cristo Jesús. Te damos gracias por la iglesia que es el cuerpo de Cristo Jesús. Te damos gracias por cada persona que el Espíritu Santo también está motivando para que sean parte de este gran cuerpo unificado que es tu iglesia. Que tu Santo Espíritu nos guíe en esta semana, y que podamos siempre hacer tu voluntad en esta tierra hasta aquel gran día cuando tú vengas a levantar tu iglesia y llevarla al reino de los cielos. En el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Es una linda ilustración que está utilizando la palabra de Dios cuando habla acerca de un cuerpo unificado. Y a esto debemos pensar, pastor y amigos oyentes, el hecho de que el cuerpo, aunque está conformado de tejidos, órganos, células en sentido general, todo marcha en una dirección, y los expertos lo han dividido en tres partes: cabeza, tronco y las extremidades. Pero la cabeza no puede funcionar bien si le faltan las extremidades. Imagínese usted una cabeza sin tronco. Es una cabeza que está muerta, porque en el tronco es donde se insertan las extremidades, tanto superiores como las inferiores, y todo el cuerpo es regido por la cabeza. De manera que es una buena ilustración que está haciendo el autor de la guía de estudio cuando nos presenta la oferta de estudio, el cuerpo unificado en Cristo Jesús, y de eso se trata. En esta semana estaremos entonces hablando acerca de lo que significa el cuerpo unificado y recordar
los conceptos que hemos estudiado acerca de la iglesia. La iglesia posiblemente usted no debe mirarla tan solo como un edificio. Hoy en día se han construido grandes iglesias, maravillosos templos, pero si esos templos no se llenan de creyentes, de adoradores, sencillamente se convierte en un edificio que está ahí adornado, quizás con mucha hermosura, pero lo que va a ser atractivo ese edificio son los creyentes que están ahí de una manera u otra, en cierto grado realizan muchas funciones y que todos los miembros deben actuar en una misma dirección. Por eso estamos iniciando el tema, el cuerpo unificado de Cristo. Así es, Pastor Scrogin, es un tema muy poderoso, el cuerpo unificado de Cristo, y como usted estaba puntualizando, la iglesia no son las paredes de cemento o de madera que tenga un local. La iglesia está compuesta por cada uno de los miembros, jóvenes, adultos, niños y niñas y mujeres que están allí redimidos por la sangre de Cristo Jesús, unificados por la palabra de Dios. Esa es la iglesia. Por lo tanto, nosotros necesitamos puntualizar algunos asuntos interesantes aquí para que podamos entender bien este tema. Y como hemos puntualizado en otros estudios, nosotros necesitamos comprender por qué la iglesia tiene que estar unificada en Cristo Jesús. Y en este estudio de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos está diciendo que Dios tiene un propósito general, un propósito específico también, de unificar toda la familia del cielo y unificar también la familia aquí en la tierra, y entonces eliminar, por supuesto, todas las divisiones que el pecado ha causado. Y la cosa más importante que Dios tiene aquí en la tierra es su iglesia. Y ya en otros estudios hemos dicho que si hay un pecado peligroso, se llama dividir la iglesia, porque usted, si divide la iglesia, está dividiendo el cuerpo de Cristo, lo que quiere decir que a buena hora ha llegado este estudio donde hay tantas personas que tienen un espíritu divisionista aún dentro de la iglesia. Y lo primero que quiero puntualizar aquí, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, como está dicho en Efesios el capítulo 1 y los versículos 22 y 23, que ya lo estudiamos, pero queremos repasarlo otra vez por la importancia que tiene este estudio. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que ese punto es muy importante para la introducción de este estudio, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. En segundo lugar, ese cuerpo debe estar unido, constantemente unido. Y Jesucristo, cuando oró con sus discípulos en su oración pastoral registrada en el libro de Juan, el capítulo 17 y los versículos 21 hasta el 23, ahí dice la palabra de Dios: para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Así que este pasaje es poderoso, pastor, porque está diciendo que así mismo como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, y ciertamente no hay ni siquiera el mínimo trazo de división entre Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, eso es lo que le llaman unidad perfecta. Y a esa unidad es que Dios está llamando entonces a su iglesia, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. ¿Qué le parece este llamado a la unidad, Pastor Scrogin? Sí, San Juan capítulo 17 es una pieza clave
para hablar de la unidad de la iglesia, como usted acaba de citar. Y es que históricamente han existido personas que han tratado de dividir la iglesia, pero la iglesia siempre debe mantenerse y marchar unida. Destacar también, pastor, que cuando se habla de unidad de iglesia no estamos hablando de uniformidad. Estamos hablando de que la iglesia debe marchar en una misma dirección, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aunque es un Dios triuno, pero marchan siempre en una misma dirección. El caso está que uniformidad es un grupo de uniforme que se pone la gente para destacar que pertenecen a una escuela, a una institución, como es, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, la Policía, la Fuerza Aérea, instituciones que utilizan uniforme y un día dicen todos van a venir con el mismo uniforme, pero pueden en su pensamiento estar marchando por diferentes direcciones. El caso de la unidad de la iglesia es totalmente diferente. Aunque está constituida por personas, como dice aquí el texto que vamos a utilizar en esta semana como un punto de referencia, note que dentro de la iglesia el Señor estableció, y Pablo es muy enfático en esto, lo dice en Corintios también, 12 y Corintios 14 habla acerca de los dones que fueron distribuidos en la iglesia, pero todos esos dones y talentos que poseen los miembros de iglesia deben utilizarlo para marchar en una misma dirección. Por eso Efesios 4, 11 y 12, que es el texto a memorizar, dice que el mismo Señor dio a unos apóstoles, ser apóstoles, a otros llamó para que sean profetas, otros que sean evangelistas y otros pastores y maestros, pero con el propósito de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Así es, pastor. Lo que quiere decir que el tercer punto que usted lo estuvo remachando allí, la iglesia tiene diversidad de dones y tiene unidad doctrinal. Porque la diversidad es en dones, no en diversidad de doctrinas. Porque las doctrinas son las que mantienen la iglesia unida, dirigida por el Espíritu Santo, como puntualizaremos un poquito más adelante. Así que este punto número 3 es muy importante que la feligresía pueda captarla bien, que la iglesia tiene diversidad de dones, pero tiene unidad doctrinal. Y como lo dice allí, pastor, que usted lo estuvo puntualizando, Efesios 4, 11 y 12, que es el texto que estamos para memorizar en toda la semana, que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en su introducción, pastor, usted está hablando del cuerpo, que es una metáfora para ilustrar entonces cómo debe funcionar la iglesia. Es decir, que la cabeza no le puede decir a los pies, mira, quédate, porque tú no eres importante. Porque la cabeza es la que transporta, los pies son los que transportan a la cabeza. Claro, y allí hace una ilustración el autor de la guía del estómago y los pies, ¿verdad? Digo que es una de las famosas fábulas de Esopo. Ajá. Y cuando estamos hablando de fábulas son relatos que son inventados, pero que traen una gran verdad. Sí, que tienen una moraleja interesante. Este señor llamado Esopo, que ha sido objeto de mucha consulta, tiene una de las fábulas bien interesantes que usted citaba, pastor, cuando dice que el estómago y los pies, cuando el vientre y los pies estaban discutiendo sobre su importancia, y cuando los pies insistían en que eran pero tan fuertes que incluso cargaban al mismo estómago, el estómago reaccionó y dijo: pero mis buenos amigos, si yo no los alimentara, ustedes no podrían llevar nada. Y ahí es una linda ilustración para ver cómo puede funcionar el cuerpo de manera armoniosa, porque todo lo que hay en el cuerpo debe responder justo a una ley de armonía, y la cabeza que está ahí es quien hace todo lo necesario para que el cuerpo pueda
funcionar con armonía. Por eso se dice también en esa ilustración que la iglesia de Cristo debe funcionar bien, porque la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Cristo Jesús. Ahí está una ilustración casi perfecta, yo diría, de lo que el Señor espera de su iglesia. Entonces, es interesante que podamos captar que es Dios el que levantó la iglesia. Es Dios el que le ha proporcionado los dones. Es Dios el que dirige la iglesia. Y es Dios el que ha levantado a los dirigentes también. Es Dios que le ha proporcionado una misión a la iglesia. Es Dios que le ha establecido un sistema financiero a la iglesia. Y aquí hago una buena puntualización, pastor, porque un dirigente de la iglesia se puede confundir y pensar que los seres humanos le pueden fabricar sistemas financieros a la iglesia. Ya Dios dijo cuál es el sistema financiero que Él estableció a su iglesia, que se llama diezmos y ofrendas. Y cualquier cosa que pueda aparecer por allí debe ser una añadidura, pero ya Dios dijo incluso cuál es el sistema financiero para su iglesia. Por lo tanto, nosotros necesitamos comprender bien este tema para que no comencemos a pelear con Dios. Y a mí me gusta ilustrar esto, pastor, cuando voy a las iglesias a predicar, y a veces hago ilustraciones y le pido que los hermanos levanten la mano. ¿Quién quiere pelear con Dios? Porque cuando usted está peleando con la iglesia, usted está peleando con Dios, porque Él fue que levantó la iglesia y que ha establecido todo lo que la iglesia hace. Es Dios que lo ha establecido. Incluso el triunfo, como ya hemos dicho, para esta iglesia es Dios que se lo ha proporcionado. En cuarto lugar, el Espíritu Santo es el que mantiene la unidad de la iglesia por medio de los dones y las doctrinas, porque el Espíritu Santo fue el que inspiró a los escritores de la Biblia para que nos traigan este interesante manual para la iglesia, y el Espíritu Santo también es el que distribuye los dones. Lo que quiere decir que el Espíritu Santo es el encargado de mantener la unidad de la iglesia, y por eso es tan importante que cada miembro, cada integrante de la iglesia se deje guiar por el Espíritu Santo. Así que la iglesia adventista nosotros tenemos como iglesia 6 doctrinas y 28 creencias, pastor. Creo que en esta introducción es muy importante que nosotros podamos puntualizar este aspecto, porque tal vez pueda existir algún miembro que no se dé cuenta de esto, que la iglesia adventista del séptimo día tiene 6 doctrinas y 28 creencias. ¿Cómo así? La persona puede preguntar, y algún amigo también puede preguntar. Bueno, nosotros tenemos una doctrina que le llaman la doctrina de Dios, que tiene 5 creencias, esa doctrina. La doctrina número 2 se llama la doctrina del hombre, y esa tiene 2 creencias, esa doctrina. La tercera doctrina se llama la doctrina de la salvación, y tiene 3 creencias. Y quiero puntualizar que nuestras creencias están todas escritas, porque la iglesia adventista del séptimo día tiene un libro que le llaman las 28 creencias, donde están nuestras 6 doctrinas, y de esas 6 doctrinas derivan entonces las 28 creencias. Y quiero puntualizar algo más, que nadie puede sentarse de manera individual y de manera personal para crearle doctrinas a la iglesia y creencias a la iglesia. Así que la iglesia estudia la Biblia, y cuando va a establecer una doctrina, una creencia basada en la Biblia, eso tiene que ser un consenso muy riguroso, de tal manera que la unidad de la iglesia se pueda mantener y entonces echar hacia adelante. Así que la doctrina de la salvación tiene 3 creencias. La doctrina de la iglesia tiene 8 creencias, esa doctrina de la iglesia, y una de esas 8 creencias se llama la unidad de la iglesia, que es la creencia número 14, y que de hecho, pastor, estoy recomendando a nuestros oyentes, principalmente a los hermanos de la iglesia, que en esta semana me gustaría que repasen la creencia número 14, que tiene que ver con la unidad de la iglesia, porque ciertamente
nosotros necesitamos entender el propósito de Dios, tanto en el cielo como en la tierra, de unificar en Cristo Jesús a toda la familia. Y entonces estoy recomendando eso, que los hermanos le den un repasito a esa doctrina de la unidad de la iglesia. Y entonces la doctrina número 5, la creencia número 5, la doctrina número 5, la vida cristiana, esa tiene 5 creencias. Por lo tanto, nosotros necesitamos avanzar firmemente en esa dirección de tal manera que podamos avanzar y lograr la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Así que en la doctrina de los acontecimientos finales, esa tiene 5 doctrinas. Y entonces, en esa recomendación que estoy haciendo, Pastor Scrogin, de leer o repasar otra vez en el contexto de esta semana, la creencia número 14, yo quiero que lo hagan en la versión 2018, que es la última versión que ha sido publicada de nuestras creencias. De tal manera, mis estimados hermanos, que nosotros podamos captar bien aquí que Dios es el que ha levantado su iglesia, que Dios es el que le ha dado los dones a la iglesia, que Dios es el que le ha dado un sistema financiero a la iglesia, que le ha establecido una misión a la iglesia también, y es el mismo Dios que le da el triunfo a la iglesia, y por lo tanto la iglesia debe permanecer unida y avanzar para cumplir los propósitos que Dios tiene con ella. El pasaje de la Biblia de esta semana, un pasaje muy interesante, nos habla sobre cómo es que funciona la iglesia. En primera instancia, cuando vamos al texto a memorizar recomendado para este día y para toda la semana, nos dice que el mismo Señor Jesucristo dio a la iglesia apóstoles. Los apóstoles tendrán su función. El término de apóstol son enviados, son los enviados de Cristo. Si lo tomamos la idea desde el libro de Hechos de los Apóstoles, el Señor tomó a los discípulos, los preparó y luego los envió para que presentaran esas verdades. Aquí nos encontramos entonces que Pablo está hablando que dentro de esa variedad de dones y talentos que el Señor ha distribuido en la iglesia, formó los apóstoles, los profetas, aquellos hombres que de una manera sirvieron para testificar también de Cristo y hablaron sobre la voluntad de Dios, los evangelistas, personas que están encargados de evangelizar. Ahí están los pastores, un término que es muy conocido dentro de nuestro ambiente cristiano y también con una proyección hacia afuera. Pastores están al frente de la iglesia. En el caso nuestro hay varios pastores que tienen diferentes iglesias, y los maestros, que en el caso nuestro en la actualidad el sistema educativo tiene muchos maestros. Lo cierto es que todo va dirigido en términos de crecimiento de ese cuerpo maravilloso de la iglesia que es Cristo su cabeza. Y el texto dice que esto lo ha hecho Dios con el propósito de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo que es su iglesia. De manera que Dios ha distribuido diferentes dones y talentos, están ahí, y todo esto debe utilizarse para la edificación de su iglesia, del cuerpo de Cristo que es su iglesia, y eso es muy importante, lo que estaremos viendo también en esta semana. Correctamente, y un detalle importante, pastor, en este tema, la unificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, es que nosotros debemos comprender que vivimos en un mundo, en un conflicto entre el bien y el mal, y que actualmente la iglesia es militante. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia todavía no es perfecta, porque está compuesta por una gran cantidad de miembros que también somos imperfectos, y que muchas personas, cuando ven las debilidades que tienen algunos dirigentes, incluso las fallas que cometen los dirigentes, que podemos fallar en cualquier momento porque nosotros somos seres humanos y estamos batallando incluso con este gran conflicto aquí. La iglesia es militante, y entonces de este lado todavía de la eternidad
está batallando con el imperio del mal en esta tierra, y que en la iglesia no están todos los que son, ni tampoco son todos los que están, porque cuando la gente ve el asunto de la iglesia, puede verlo desde el punto de vista humano y ver la conducta de los seres humanos, pero desde aquí estamos diciendo que la iglesia es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo, y entonces que Cristo es la cabeza de ese cuerpo, y que la iglesia está batallando en el mundo, y que no todos los que están allí dentro de la iglesia, el Señor los ha llamado, porque incluso el enemigo va a la iglesia y trae incluso gente a la iglesia, pero eso no quiere decir que el Señor ha fracasado, todo lo contrario. El Señor sigue hacia adelante, sigue purificando su iglesia, sigue marchando con su iglesia hasta que la iglesia sea triunfante. Y cuando la iglesia sea triunfante, nosotros no veremos ninguna cosa negativa de la que hoy se pueden ver en la iglesia. Y la realidad que pinta el cuadro es este. O sea, cuando estamos hablando de los apóstoles, estamos hablando de profetas, evangelistas, pastores, maestros. El texto bíblico dice, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que mientras estemos en esta tierra, el trabajo de los grupos que está mencionando aquí este pasaje de la Biblia, Dios perfecciona a estos grupos para que la iglesia de nuestro Señor pueda ser edificada como un cuerpo. De manera que esta semana ha de enfrentarnos a grandes desafíos muy interesantes. Estamos viendo lo que es el cuerpo unificado de Cristo, y los diferentes temas propuestos para esta semana tiene que ver con la unidad del Espíritu Santo, unidos en el único. También estaremos tocando el tema Cristo exaltado, dador de los dones. Veremos dones del Jesús exaltado, y estaremos cerrando la semana con un tema de mucho interés, crecer en Cristo, una de nuestras creencias fundamentales, creciendo en Cristo, crecer en Cristo. Estaremos cerrando con este tema, de manera que para nosotros la producción de Radio Amanecer en Estudio, como siempre, un gran privilegio y un honor estar con ustedes al inicio de cada tema, especialmente de la parte introductoria de la lección número 7 que estaremos abordando en la presente semana. Pastor, si fuera tan amable de despedirnos en oración. Bendito y eterno Dios, te damos gracias por tu iglesia. Te damos gracias porque Cristo estableció la iglesia y Él es la cabeza de la misma. Que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender este tema y que podamos trabajar por la unidad de la iglesia en Cristo Jesús. Amén. De tal manera que cuando Él venga en gloria, nos pueda decir: bien, siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Lo rogamos en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.